Y esta semana ha tenido sin ninguna duda un acontecimiento fundamental, que es que nace la Europa del miedo. Digo nace y no vuelve porque en otros tiempos en los que la gente tuvo miedo no se había construido previamente una atmósfera de miedo. No, lo de ahora es único. Deliberadamente en Europa el poder ha creado una atmósfera de miedo, evidentemente para sojuzgar a la población. ¿Miedo a qué? Miedo a la guerra. Después del miedo al cambio climático, ya enteramente desmantelado por la realidad. Después del miedo a la pandemia, ya enteramente desmantelado por, entre otras cosas, el informe del Congreso de los Estados Unidos, llega ahora el inminente miedo a una agresión rusa. Una agresión rusa, que mire usted por dónde, ahora que va acabando, tardará, pero va acabando la guerra de Ucrania, nuestros próceres continentales consideran un riesgo cierto y, por supuesto, existencial. Breve batallita personal. Yo soy de esos estúpidos que hace 30, 25 años defendían la existencia de un ejército europeo. Digo estúpidos no porque yo piense que entonces lo era, sino por lo que todo el mundo me decía. Porque yo era de aquellos que pensaba que no tenía mucho sentido que las naciones europeas, naciones de larguísima historia, con grandes proyectos de civilización, las 5 naciones que habían creado la historia universal, como decía don Luis Suárez, ¿verdad?, estuvieran al albur de las ambiciones militares, materiales, económicas, geopolíticas de la Unión Soviética, que era la época, y de los Estados Unidos. Y de aquellos que pensaban que Europa efectivamente tenía que unirse, pero no como una especie de gigantesco mercado para hacer sino desde el punto de vista de la política de verdad. La soberanía y la guerra, porque eso es la política de verdad. Entonces me llamaban de todo, ¿no? Menos putinejo, porque no había Putin. Unos que si era un quinta columnista de Moscú, otros que si era nazi, porque los norteamericanos habían salvado 2 veces a Europa, ¿verdad? Que es un argumento que todavía se escucha mucho en bocas liberales, ¿verdad? Y todas esas cosas. En vez de eso, el discurso del consenso apuntó a la creación de una Europa completamente emasculada, que eso quiere decir capada, para quien no lo sepa, y de guerra nada. Había un consenso blando, mercantil, la Europa de los mercaderes que decía aquel, ¿verdad? De democristianos, socialistas, los liberales, de vez en cuando gritaba un verde, luego era un rojo, pero más o menos todo el mundo estaba de acuerdo en que aquí jamás iba a haber nada parecido a una guerra. Al revés, había nacido la Europa del comercio y de la paz, el sueño burgués hecho realidad. Y alguno decía, mira qué dijo Kant en La paz perpetua, que nada, paparruchas. Kant, ¿quién es? Un portero de la selección alemana de fútbol. Nada. Bueno, esas mismas élites son las que en los últimos 20-25 años han estado convirtiendo Europa en una especie de parque temático de la globalización. Esas mismas élites son las que han estado desarticulando cualquier sentimiento de patriotismo, de soberanía en nuestros pueblos. Esas mismas élites son las que han estado socavando deliberadamente nuestras identidades históricas. Esas mismas élites son las que deliberadamente han estado erosionando nuestro sentido de la comunidad con la importación masiva de millones de inmigrantes de otras culturas que sí que traían aquí su propia identidad. Esas mismas élites son las que han proclamado una especie de fin de la historia para las sociedades europeas. Esas mismas élites son las que han eliminado el servicio militar obligatorio en prácticamente todos nuestros países. Esas mismas élites son las que ahora nos dicen que vayamos al armarito de casa y pongamos papel higiénico, atún en conserva y leche en polvo para tener 72 horas, no vaya a ser que ataque Putin. Iros a esparragar, que dicen en mi pueblo. Claro. ¿Queréis una política militar? Magnífico, es que hace falta, es que la guerra es la esencia de la historia, siempre lo ha sido, fatalmente siempre lo ha sido, pero preparémosla, de verdad, contra un enemigo real, un enemigo de nuestros pueblos, no un enemigo de Úrsula. Claro, ¿usted de verdad cree que es fiable la misma cúpula política que nos ha arruinado la economía con la pamema del cambio climático, que nos ha arruinado la economía y la salud, además de la salud mental, con la pamema del coronavirus? ¿Usted cree que es creíble ahora con la cuestión de la guerra? Pues si usted cree que sí, tiene que ver este programa. Y si cree que no, también.